capítulo 14, verso 1 y 2 y 3. Bien, y fíjense que si justamente decimos que teología, o digamos la teología es la manera en la cual comprendemos, o la ciencia que estudia la comprensión de Dios, una definición de esta palabra es fe que busca comprender. Fides quorem intellectum, así es en latín. Fe que busca comprender. Una fe sencilla, simple y sensible que busca comprender. La pregunta es, ¿comprender qué? Porque claro que tenemos que comprender, pero ¿comprender qué? Bueno, comprender la revelación de Dios. Comprender que un Dios que se ha revelado a la humanidad está mostrándose a nosotros y que nosotros empezamos a descubrir, tal como un velo que se va justamente levantando, pues así el Señor va levantando su velo y nosotros vamos comprendiendo, y a través de la fe vamos acogiendo, vamos recibiendo aquella revelación que viene de parte de Dios. La primera revelación que vemos de parte de Dios es a través de su Hijo, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto es la revelación por excelencia, porque nos relaciona otra vez con Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo camino, uno solo, no hay muchos, hay uno solo. Hay un solo camino para llegar a Dios. Este es a través de Jesucristo, no hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, nos dice la palabra. Entonces, este Dios que hizo todo el universo, le ha placido por pura voluntad personal de nuestro gran Dios en revelarse a la humanidad de esta manera. Y es por eso que nosotros justamente tratamos de comprender. Fe que busca comprender. Una comprensión de un Dios que se ha revelado a nuestras vidas. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, justamente en los primeros 13 capítulos, de Romanos capítulo 1 al 13, va dando esa base, va dando ese entendimiento de quién es Dios y cuán grande es Él. Pero a partir del capítulo 13 y 14 es la parte práctica, 13, 14, 15 y 16, es la parte práctica, es donde el apóstol Pablo, todo el entendimiento, dije del capítulo 1 al 13, del capítulo 1 al 12, toda la parte, digamos, la comprensión teórica, el barco, lo va componiendo, va colocando situaciones que la iglesia en Roma, habíamos dicho que las iglesias en Roma era un conjunto de casas interconectadas por misioneros itinerantes. Recuerda usted que en el contexto de la iglesia primitiva, pues la mayoría de los hermanos no sabían ni leer ni escribir. Por lo tanto, habían misioneros que sabían leer, mayormente leer y obviamente escribir, pero más leer que escribir. Entonces podían compartir los escritos que justamente referían al Antiguo Testamento o las enseñanzas del apóstol Pablo o los evangelios, donde documentalmente de una biografía que son los evangelios iban describiendo el tiempo, el rapto de Jesús en nuestra tierra, y de esta manera nos presentaba a los evangelios quién es Jesús, y por la acción del Espíritu Santo los hombres, mujeres, jóvenes y niños empezaban a ser transformados. Siempre dijimos que el apóstol Pablo no se refiere, o las enseñanzas del apóstol Pablo no se refieren a un hombre y su capacidad intelectual, a un hombre y su ingenio, sino a un hombre y su dueño. El dueño, quien es nuestro Señor Jesús, pues había tomado control del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, como un escritor amanuense, que esa es la palabra, como un amanuense, como un escritor, escribió lo que de parte del Espíritu Santo Dios le estaba revelando. Y de esta manera
nos encontramos dentro del contexto de Romanos capítulo 14, una congregación o varias congregaciones a las que había llegado diferentes clases de personas. Por un lado estaban los judaizantes o judíos que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, y ese conocimiento lo que generó es justamente la inquietud usada por el Espíritu Santo y por la predicación, que estos judíos se confrontaran con Cristo y cambiaran sus vidas. De todos modos, traían una herencia, eran judaizantes, tenían una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, una forma de vivir y de entender su religión. Ellos tenían dietas que se llamaban dietas religiosas, y estos eran parte de la vida de aquellos judíos que llegaban a la congregación. Venían con sus costumbres y en la congregación el Espíritu Santo tenía que trabajar con ellos. Por otro lado, también venían los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Eran los gentiles quienes vivían en un mundo totalmente pagano, en un mundo donde sacrificaban carne a los ídolos, entre otras cosas, cosas que llegaban hasta la aberración. Y cuando Jesús cambió sus vidas, también se encontraban en la congregación. El tema es que esas dos vertientes de personas, entre otras más, hacía que pudiera solo el Espíritu Santo darle una cordial y pacífica convivencia en ese aprendizaje de la palabra que todavía era muy básico y que solo había algo que debía unirlos, y que a partir de ese algo que los iba a unir y que en esta mañana vamos a mirar, podía ser que todos conviviesen en paz. Por eso dijimos el domingo pasado que el apóstol Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dijimos que en griego suena así: tome asteneuta te pistei proslamambeste, me eis diatriseis dialogismon. Y recuerden ustedes que dentro de la versión, o mejor dicho, dentro del lenguaje español, el sentido que le damos es el correcto, pero no se limita exactamente a esto, sino que hay mucho más. Decíamos que si literalmente traducimos este versículo desde el griego al español, sería inteligible, o sea, no se podría entender. Pero el sentido que se le da es el sentido correcto. Pero había algo que nos había llamado la atención. Es que hay una palabra que es una palabra fuerte que está en este versículo. Y la palabra fuerte es fe, es pistei, que es exactamente lo mismo. Y dice: recibid al débil en la fe, al débil en justamente pistei. Y es ahí donde encontrábamos dos palabras que nos llamaban poderosamente la atención. Por un lado estaba asteneuta y por otro lado estaba proslamambeste. Y cuando mirábamos esas dos palabras decíamos: bueno, si realmente el texto es sagrado, ¿por qué la palabra pistis está en el medio? Y podíamos entender y comprender a la luz de nuestra comprensión limitada, guiada por el Espíritu, que realmente esa palabra estaba ahí porque es una palabra que da sentido realmente a lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, y dentro de ese contexto poder trabajar en nuestra vida, en una comunidad, en una congregación que necesita volverse a aquella fuente que es el Señor, a no tener muchas millas de distancia de cristianos, sino tener profundidad, como dice un pastor contemporáneo. Pero el apóstol Pablo justamente está afirmando que pistei, la palabra fe, está antes justamente de estar recibiendo, y está después de asteneuta, que quiere decir siendo débil. Entonces, el siendo débil, fe y estar recibiendo es la manera en la cual es como una fórmula que vamos descubriendo y vamos entendiendo, y vamos viendo que solamente se puede recibir, solamente se puede acoger a Dios si tenemos una identidad y una conexión con nuestra fragilidad.
Por eso la palabra asteneuta está delante de pistei. Y usted dice, claro, no es coincidencia que esto fuese de esta manera. Es realmente acertado, porque de la única manera, de la única forma que yo puedo reconciliarme con Dios es a través de reconocer mi fragilidad. No necesito un psicólogo, psiquiatra o psicoanalista que pueda decirme esto, sino por la obra del Espíritu Santo, pues me muestra mi fragilidad, mi condición pecadora. Y es en el único momento, es en el único lugar en donde yo realmente puedo encontrarme con Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento dice que Dios ve de lejos ¿a quién? A los soberbios, pero atiende de cerca a los humildes. La fragilidad es la conexión con Dios, conciliarnos en nuestra fragilidad. Lo mismo ocurre en la comunidad cristiana. La comunidad en Cristo, tanto en Roma como en la actualidad, hace sentido, va creciendo, se va fortaleciendo, no en la soberbia del conocimiento intelectual, o aún también decir, no, yo soy fuerte espiritualmente hablando, sino por el contrario, a través de conciliarnos en nuestra fragilidad. Principio de acciones de soberbia dentro de la persona, pues puede hacer que la persona nunca conozca a Dios, como también dentro de la comunidad cristiana pudiese ser que esto generase justamente ese alejamiento de esa persona de Dios y también un quebrantamiento en la comunión de la iglesia. Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Pero el punto es el que permanece. Luego la palabra dice, porque separado de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Pero el acento está el que permanece, en una permanencia. ¿Y cómo usted puede permanecer si no es solo a través de esta condición de fragilidad? Por eso es que asteneuta, siendo frágil, o los frágiles, o los flacos, no es solamente el sentido de una interrelación de amor y de convivencia, soportándose unos a otros, sino que es mucho más allá. Recuerden ustedes que cuando profundizamos en la palabra, vamos encontrando preciosas joyas, diamantes que Dios tiene para decirnos. Recordamos de que la enseñanza bíblica o el aprendizaje de la palabra no es intuitivo, sino que es y nace a partir de un razonamiento espiritual, en donde el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas y de esta manera pues nos va revelando, nos va mostrando. Esto es en definitiva, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo que está haciendo con los hermanos en Roma y con nosotros, enseñándoles y enseñándonos. No es la intuición del coraje que tengo o de las cosas que me hicieron o me dejaron de hacer o el estado de ánimo que tengo, sino de justamente en un razonamiento espiritual sobreponerme, pasar esa barrera y empezar a encontrar aquella riqueza en la cual la palabra de Dios me dice que todas las cosas, absolutamente todas, pero todas me ayudan para bien. Por eso es que encontrábamos este texto muy enriquecedor el domingo pasado, porque solo en la fragilidad, y como el salmista nos dice en el versículo 2 del capítulo 123, nos dice, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así miran nuestros ojos a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga de nosotros misericordia. El lugar donde debemos colocarnos es esa condición, mirando sus ojos, como decíamos el domingo pasado y domingos anteriores, en los que la experiencia de la paternidad, o siendo padres o siendo hijos, en algún momento cuando hicimos alguna travesura, buscábamos los ojos de papá para que papá no nos chancletee, no nos dé una cintada, pues una golpiza, no una corrección. Porque buscábamos, por favor, que nuestro Padre tuviera misericordia. Lo mismo ocurre
en nuestra relación con Dios. Ese es el lugar, ese es el ámbito. Como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, las manos de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así miran nuestros ojos a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Por eso, mis hermanos, la esencia del versículo 1 es conectarnos en nuestra debilidad con el Señor. Y cuando tenemos esta relación con nuestro Dios, pues podemos acoger a aquel que en algunas áreas pudiese ser más débil, más flaco, no se ha alimentado por alguna razón. Pero al final del día entendemos que todos tenemos áreas que son más sólidas, más fuertes, más fortalecidas, y áreas más débiles, áreas más flacas. Entonces vemos que en la comunidad, en la congregación de los santos, somos edificados unos a otros. La convivencia en la iglesia de Roma era importante por la obra del Espíritu, a través de reconocer de que aquellos quienes están un poquito más alimentados en algunas áreas, el amor, a partir de reconocer su fragilidad, puedan pues servir a aquellos quienes están un poquito más flacos. De tal manera que cuando llega un hermano y me le pisa el callo, ¿sí?, usted en vez de reaccionar, ¿sí?, con la reacción de que le pisó el callo y usted le dice: Padre, perdónalo, porque no tiene ni idea lo que está haciendo, ¿sí? Y no nos referimos a callos, nos referimos a las acciones propias de la vida, en la familia, en nuestro entorno, en la pecaminosidad de este mundo y aún en la comunión de la congregación. Por eso es que la palabra nos muestra que ese es el punto. La fe está afirmada dentro de la debilidad, asteneuta y pros la mambesté, acoger a aquellos quienes son o quienes están en una condición de fragilidad, porque yo me reconozco frágil delante de Dios. Y si Dios me ha perdonado tanto, ¿quién soy yo para escarnecer a mi hermano? Esa visión no es una visión altruista, no es una visión que dice, no, esto es pues consentir con el pecado. No nos estamos refiriendo a ello. Al contrario, cuando tenemos esta acción de ocuparnos por nuestro hermano, lo que ocurre es que pues estamos atentos y cuidamos en todos los aspectos la vida de aquel que está en nuestro entorno, de nuestro prójimo. Esto es esencial, y esto es lo que el versículo 1 justamente nos está afirmando. Mis hermanos, conectarnos a través de la debilidad, de mirar a los ojos al Señor, es lo que el versículo 1 nos está diciendo. Y conectarnos en nuestra fortaleza, justamente, por otro lado, deja fuera a Dios. Deja fuera a Dios. Lo deja muy fuera. ¿Por qué? Porque Dios no se acerca a aquella o aquel o a la persona que tiene soberbia, sino que justamente está pues acercándose a esta condición que habla dentro del contexto del versículo 1. La fragilidad asteneuta y el acoger pros la mambesté, pues se conectan con una fe que está en el medio. Pero el versículo 2 y 3, que vamos a ver a continuación, y vamos a ilustrarnos porque la Biblia se enseña a sí misma, vamos a ejemplificarlo con un texto en Marcos capítulo 12, si llegamos y tenemos tiempo. Vamos a ver cómo justamente, pues, el versículo 2 y 3 nos habla de cuando uno pudiese conectar su fe a través de su fortaleza. Esta pues deja fuera a Dios. Fíjense que el versículo 2 y 3 dice hablando del versículo 1 acerca del débil y del fuerte, dice el apóstol Pablo, cree. La palabra cree es pisteuei, y pisteuei es pistis, pisteuo es fe. O sea que el apóstol Pablo dice, uno pues puede tener fe, puede tener convicción. Ese es el problema. El apóstol Pablo ve que tanto el fuerte como el débil tienen una fuerte convicción.
El débil tiene la convicción de que lo que está haciendo, ¿qué era lo que hacía? Bueno, lo que hacía, lo va a decir el versículo 2 un poquito más atrás, está comiendo legumbres. Las legumbres era parte de la dieta religiosa del pueblo judío. Y el débil en la fe, o el flaco en la fe, él cree, tiene la convicción de que todos ustedes que no comen legumbres se van para el infierno, les guste o no les guste. Así es el planteo. ¿Y qué pasa? Bueno, resulta que también los más fuertes en la fe, que también tienen convicciones, porque tienen sus convicciones, tienen conocimiento bíblico, pues también no se quedan atrás. Reaccionan y dicen, bueno, pero ¿de qué se la da el hermanito? ¿De qué se la da? ¿De qué vino vestido ahora? ¿De qué piensa que por todo eso que me quiere imponer a mí, mayormente sus formas, pues me van a hacer mejor hijo de Dios? Y esa situación es la situación que se está gestando dentro de la iglesia en Roma. Unos creen, los débiles, de que están en lo cierto, y los fuertes creen que están en lo cierto. Y aquí, mis hermanos, se armó un problema, un gravísimo problema. ¿Cómo le hace pensar al hermano que le baje un poquito y al otro que también que le baje? Mi esposa y yo acuñamos una máxima. Decimos que si no escuchan a Dios, a mí menos. Por eso es que la iglesia es de Cristo. Y solo Cristo puede obrar en su iglesia. Y nosotros oramos, Padre, que ocurra lo que en tu misericordia y gracia debiese ocurrir. No aquellos pronósticos que los fuertes dijeron, pero estos débiles nos vamos a correr. Y los débiles, estos fuertes son... también sus convicciones de verdad y de superación, pues están justamente en contra de nuestra creencia. Y es lo que el apóstol Pablo dice. Uno cree, o pisteuei, que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, solo come legumbres. Y estas pocas palabras nos hablan, a buen entendedor, pocas palabras. Usted acá dice, ay. Dice, ¿qué problema hay en esta congregación? Entonces, justamente, ahí está el planteo. Es una fe ubicada en una fortaleza que está fuera de Dios. No en la convicción de mi debilidad, sino en la realidad de mi conocimiento, que obviamente me lleva a otro punto en el cual me hace pues mirar a mi hermano que coma legumbres o no coma desde los diferentes ámbitos en una forma distante. ¿Por qué? Porque yo tengo mi convicción y a mí nadie me mueve. Mayormente la convicción de los flacos, de los asteneutas, ¿sí? Pero no los asteneutas como el versículo 1, porque aquí está diciéndose que aquellos quienes tienen la actitud de flacos se creen que están en lo cierto. O sea, flacos por débiles, ¿no? Que en el idioma original pues hay una similitud, son sinónimos. Y luego el versículo 3 dice, el que come de todo no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, mis hermanos, apláquense. Bajen un cambio, ¿sí? El mundo no se termina. Y lo que está en riesgo no es la comida. Lo que está en riesgo es la saludabilidad del cuerpo. Que por mantener tu postura y tu posición has de lastimar de una forma casi irreversible. Por eso es necesario ese ámbito de convivencia. Estas clases de fe entre los flacos y los fuertes, y justamente es la manera en la cual pues se desvirtúa la realidad de la fe. Es una fe entre los flacos y los fuertes, y no entre los asteneuta y los proslamambesté. Y usted dice, ¿qué? No. El versículo 2 y 3 nos habla una fe
entre los flacos, fe de flaco y fe de fuerte. Pues ahí está con F empieza, por cierto, ¿no? No. Esa fe es la dañina. La fe que dice el apóstol Pablo que usted debe tener es la fe en su fragilidad, en el reconocimiento de su fragilidad, en el agradecimiento de donde Dios lo sacó. No hay persona más ingrata que aquella que no recuerda todo lo que hicieron por ella en el pasado. Por eso es que la mejor manera de crear o de criar, no de crear, porque usted no crea, criar hijos que son totalmente ingratos es no recordarle todo lo que los padres hicieron por él o por ella. Si usted dice, no, esa tarjetita de plástico es mágica, pues el niño va a tener que eso es magia, ¿sí? Pero cuando usted le hace ver el valor del esfuerzo, el sacrificio que cuesta poner cada monedita en esa tarjetita mágica, entre comillas, pues es ahí cuando empieza una acción de agradecimiento. La ingratitud es no recordar lo que han hecho a su favor, han hecho por usted. Y justamente esto es lo que son los flacos y los fuertes, iba a decir los feos, ¿no? Los fuertes. Los flacos y los fuertes, donde la fe, la convicción está en el medio. Y a mí no me moves porque yo como legumbres. ¿Tú comes legumbre? No. Bueno, pues mira, no búscate otra iglesia porque aquí se come legumbre. Los que comen legumbre aquí se quedan. Los que no comen legumbre, ahí ve cómo le hacen. Y del otro lado, no, acá no se come legumbre. Usted come legumbre, búsquese una iglesia de legumbres. Imagínese. Es colocar la fe, la convicción en el lugar equivocado. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Pablo identifica correctamente la tendencia de ambos lados. Los fuertes, los que comen, se inclinan a despreciar a los débiles, y los débiles, los que se abstienen, se inclinan a juzgar a los que no se abstienen. De hecho, como dice un escritor contemporáneo, o mejor dicho, ya está en la presencia del Señor, no es que es contemporáneo, sino está con el Señor, Henry Morris dice, es irónico que ambos caigan en un error muy parecido. Por un lado, los débiles corren el riesgo de menospreciar la importancia de la justificación por la fe, es decir, se salvan comiendo lentejas. Y no estamos hablando de lentejas acá. Yo me salvo haciendo tal o cual cosa. Esto justamente es la condición del débil. Y la misma verdad la de los fuertes, porque su actitud implica, mi fe es mejor que la tuya. Y eso nos hace pensar que lo que nosotros hacemos es mucho mejor en lugar de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Dígame qué sabiduría de parte de Dios en colocar la fe en medio de la fragilidad y en medio justamente de poder acoger a partir del reconocimiento de nuestra fragilidad, que tener la convicción de la que estoy convencido que así tienen que ser las cosas por encima, de poder reconocer el amor que Dios ha tenido en mi vida y poder amar a aquel que es mi hermano, al cual Cristo ha dado su vida por él. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces ahí es donde se nos plantea justamente el conflicto. En lugar justamente de encomendar un comportamiento u otro, vemos como Pablo les pide a ambos el no juzgar al otro lado de manera desfavorable. Y usted dice, bueno, ¿y cómo podemos no juzgar de manera desfavorable? Justamente afirmándonos en el versículo 1, reconociendo que nuestra fe tiene que estar en la obra de Cristo en nuestra vida y en nuestra condición de fragilidad, poder amar a aquel que está en nuestro derredor a pesar de que nos pueda pisar los callos. Ahora sí vamos a Marcos capítulo 12, donde usted puede ver o puede encontrar, vamos a encontrar una historia que nos va a ilustrar cómo dos personas que se encontraron con Jesús, una justamente
fue o tomó la determinación de sus ideas, conceptos y principios en su creencia, pero nunca conoció al Señor. Y por otro lado, otra persona que nos da el ejemplo vívido del versículo 1, por el cual hoy estamos trabajando, estamos siendo ministrados en la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 28, nos habla acerca de este Gramateus, ¿sí? Era un escriba, una persona que trabajaba en el ámbito de las letras, y justamente le plantea a Jesús una cuestión importante. ¿Cuál era la cuestión importante? Bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, justamente el Gramateus era este escriba, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. En otras palabras le dijo: mira, Jesús, veo que has respondido correctamente a toda esta gente que vino a tratar de increparte, de doblegarte, y esta batalla en el ámbito de las ideas veo que va a subir de tema, va a subir de nivel, y subió de nivel porque cuando no lo pudieron en el ámbito de las ideas lo crucificaron, ¿sí? Los fariseos y los escribas. Pero en ese momento este Gramateus, este escriba, le pregunta a Jesús porque vio que había respondido bien, y le pregunta: entre todas las leyes del Antiguo Testamento, ¿habrá una o dos que son las más importantes? ¿Es que puede haber alguna que realmente sobresalga a todas las leyes, a todos los principios del Antiguo Testamento, o sea, de la Torá? Y vamos a ver lo que dice el versículo 29. Entonces Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Fíjense que va conectando la condición de fragilidad de nuestras vidas, lo que el apóstol Pablo justamente está diciendo, para que se mantengan en unidad, para que estén justamente conectados, permaneciendo a la vid, deben reconocer justamente su condición de frágiles y necesitados para el Señor. Justamente para responder cuál es el mandamiento más importante, fíjense que Jesús combina dos versículos de lo que es la Torá. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos son los 5 primeros libros, lo que es el Pentateuco, la Torá dentro del pueblo judío, ¿sí? Y después vamos a ver en algún momento lo que es el Talmud, pero la Torá es esto. Y fíjense que la primera frase que Jesús dice está tomada de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. De hecho, es la famosa Shema del hebreo, ¿no? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, que dice: escuchad Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay una verdad que va por fuera de ti, una verdad que está escrita por fuera. En ese momento la Torá, hoy la palabra. No es una verdad que yo digo, bueno, a ver si se me ocurre, cómo me nace. No, la palabra es la verdad. Y aunque Jesús estaba refiriéndose justamente al escrito de Deuteronomio y a la Torá, hoy podemos encontrar esa verdad en nuestro contexto, como la verdad es uno solo y Dios realmente se revela a través justamente de su palabra. Esta oración justamente es el pilar básico del entendimiento de ese entonces para que esta persona pudiese encontrarse con Dios. Y fíjese que el segundo verso también es tomado de Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En síntesis, mis hermanos, Jesús pues junta estos dos versículos
y determina la máxima o la enseñanza que le da a esta persona. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Es que no se puede amar a Dios a quien no vemos y no amar a tu hermano a quien tú ves. No puedes ponerte en una condición de decir, bueno, pues mi determinación hace que pues ahí te empiece a rebajar, a dañar, a lastimar. En el contexto de la fe, el apóstol Pablo está diciendo, esto no es así. Esto no es así. Y fíjense qué notable, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, aunque no es el tema de la enseñanza, sí conecta con nuestra enseñanza. 1 Corintios capítulo 12, búsquenlo en su casa luego, va a ver que el apóstol Pablo va describiendo los dones espirituales, aquella gracia que Dios da a la iglesia. Pero, oh sorpresa, que en el capítulo que viene está hablando de la preeminencia del amor. La preeminencia del amor en el contexto de los dones, en el contexto de la iglesia. La iglesia no puede permanecer en pie si no entiende el contexto del amor de Dios en la fragilidad de nuestra condición. Y es ahí donde el apóstol Pablo va trabajando de una forma profunda la realidad de la verdad de la palabra, en ese cambio profundo que debiese ocurrir en aquellos quienes son hijos de Dios. Por eso es que la revelación es progresiva y los hermanos entendían claramente que no tenían que justamente aferrarse a su convicción de ser un poquito más fortalecidos o tal vez un poquito más débiles. Recordemos hace 2 domingos lo que afirmábamos de que ambos, tanto los flacos o los débiles como los fuertes, los dos querían exaltar al Señor. Pero desde la falta de conocimiento de uno y de otro era donde se veía la diferencia. Al final del día, lo que el apóstol Pablo está diciendo, pues el amor de Dios es aquel que debiese unirlos independientemente de su condición de conocimiento. Es que las grandes verdades son iceberg, que están para que hasta un niño las conozca. Y es ahí donde nos conectamos, y es ahí donde nos encontramos. Por eso el apóstol Pablo, vamos ahora a la enseñanza de Marcos. Marcos va documentando lo que ocurre con Jesús y con este Gramateus, con esta persona que era un letrado y que tenía conocimiento y tenía convicciones. Y Jesús le responde bien. Él queda satisfecho con la respuesta de Jesús. Entonces el escriba, el Gramateus, le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios que están haciendo ahí. Es mucho más. O sea que el escriba, pues entendió lo que Jesús estaba diciendo. Entendió. Es más, no solo que entendió, sino que también puso, aporte de su propia cosecha, ¿sí? Recordemos que Jesús le está hablando en la explanada del templo y ahí a metros se estaban haciendo sacrificios. Y el Gramateo, esta persona, este escriba, dice: bueno, la religión entendida así de esta manera no funciona, ya pasó. ¿Por qué? Porque honestamente Jesús está respondiendo de una forma mucho más profunda. Amarás a Dios primeramente en tu reconocimiento de tu condición, y por consecuencia hay una relación nueva en la comunión de los santos. Dijimos hasta el cansancio que el lenguaje de la fe es el amor fraternal. Y si yo no te hablase en ese lenguaje, tal vez no soy de esa nacionalidad. Muy mentiroso sería si diría que soy alemán, cuando no sé un ápice de alemán. No soy alemán. Pero hablamos el español y de esta manera podemos entender
que nosotros en el lenguaje espiritual es el lenguaje del amor fraternal, de la manera en la cual Dios nos ha amado. ¿Vamos bien? Fíjense que, ¿qué ocurre con ese escriba? Este escriba queda conforme. Repita en su interior, no lo diga fuertemente, conforme. Está conforme, pero solamente conforme. Por eso es que Jesús le dice, mira, te falta tantito así para poder acercarte a mí. Te falta. La comprensión es correcta, pero sin embargo, pues estás muy cerca de Estados Unidos, muy lejos de Dios, ¿no? Estás muy cerca, estás muy cerquita, pero estás muy lejos, ¿eh? Estás muy lejos. Algo así me comentó el hermano que dijo un presidente, ¿no? O alguien en la historia. Pero justamente es algo que estás ahí. Conocimiento tienes, pero solo conocimiento. ¿Se acuerdan que alguna vez definimos esto? La persona que tiene conocimiento espiritual no es aquel que es maduro espiritualmente hablando. La persona madura espiritualmente hablando es aquella que se somete al conocimiento adquirido por parte de Dios. A la revelación de Dios se somete. Y aunque le cuesta, se somete, porque el Espíritu Santo va trabajando. Es la lucha del cristiano. Y es ahí donde vamos creciendo en gracia y en conocimiento. Vamos terminando el mensaje, porque hay una última historia. El escriba, por más que dio correctamente y entendió correctamente su fe, su convicción, su pistis, pues no le permitió tomar la actitud a la cual refiere este último personaje y conecta con Romanos capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Y justamente en el versículo 41 nos dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más, mucho más, que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Fíjense que esta última escena es lo que grafica la verdadera espiritualidad. Es que esta mujer entendió mejor que nadie lo que significa seguir a Jesús. Lo que el apóstol Pablo está graficando en estos 3 versículos. Permítanme justamente leérselo en el idioma original para poder entender de qué estamos hablando. La palabra dice: Evalén, Jolón, Tombión, Autes, Evalén. Esto es lo que justamente está diciendo en el idioma original. Dice que es, pues Evalén es arrojar, y Jolón es todo, y Tombios Autes es su vida. Esta mujer arrojó toda su vida. Por eso quedaría traducido: arrojó toda su vida. No es que arrojó 25 centavos. Se metió en el alfolí. Esto es justamente lo que está diciendo y lo que Jesús está justamente exaltando. Es mucho más justamente que lo que podemos leer en la traducción Reina Valera. La mujer que ha entendido cuál es el verdadero culto a Dios es esta pobre viejecita. Esta pobre viejecita entendió mejor que el gramateus, mejor que el escriba, y mejor que todos los hermanos en Roma que se estaban peleando, que yo soy fuerte, que yo soy débil, y él dijo: no decía yo soy débil, ¿no? Yo soy débil y como legumbres, y ahí le va a los que no comen, y los que no comen dicen: no, pero, o sea, mejor que cualquiera. ¿Por qué? Porque entendió claramente dónde estaba el secreto de su comunión con Dios. Que al final del día es lo mismo
justamente que va a hacer Jesús luego unos días después, dar su vida. Jesús, días después, dio su vida. Exactamente lo mismo que esta viejecita. Fíjense, exactamente lo mismo. Y aquí encontramos la realidad de una fe puesta en el lugar correcto, en medio de mi fragilidad y proslamambesté, que es acoger, y una fe puesta en el lugar incorrecto, que es clavarse en mis propias convicciones, decisiones, pensamientos, sentimientos, y ahí te va. Y es ahí donde esta viejecita, esta mujer, esta ancianita, nos va ilustrando el camino por el cual usted y yo debemos transitar. De hecho, justamente, esta es la esencia del Evangelio. Un Evangelio que está puesto en el centro de la realidad de mi corazón, frágil, necesitado, pobre, desnudo y vacío, que necesita las buenas nuevas de un Dios que quiere llenar toda mi vida. Y que como la ancianita, como dice la palabra, ella se echó toda. Hace sentido, porque Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Los pobres, los tojos, los mendigos, los mendicantes. No es el pobre que gana $5, que acá es pobre, o $4. El pobre que no tiene para comer. Si no lleva la comida, no come. El pobre que reconoce su condición de que si Dios no le da hoy, como el maná en el desierto, se muere de hambre. Bienaventurados los tojos, los mendicantes, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esta es la realidad a la que hoy estamos siendo confrontados. No enclavarme y decir, bueno, tal vez yo no tengo mucho conocimiento, pero bueno, juzgo o tal o lo que fuera. O tal vez la ausencia justamente de esa fragilidad me lleva a una vida de arrogancia que no me permite conectarme con Dios. Dios nos ayude en esta mañana a poder discernir, entender y profundizar lo que el Espíritu Santo ya está hablando en nuestros corazones. Los invito a que en sus rostros vamos a orar.